Bueno, pues vamos a hablar del tema del sudario de Oviedo. Atención, porque muchos pensáis, bueno, es una reliquia, pero puede ser una reliquia, puede ser una pintura. ¿Qué es? Atención a los datos científicos que se han dicho esta semana. Cuéntanos, Rosa. Sí, atención. Una de las reliquias más importantes de la Iglesia Católica se encuentra en la Catedral de Oviedo. Se trata del Santo Sudario, un paño de forma rectangular que encarna una de las prendas funerarias que envolvieron al Señor, descritas por San Juan en el Evangelio. Junto a la sábana santa habría sido recogida por el apóstol al descubrir la tumba vacía de Jesucristo. Las investigaciones sobre la autenticidad de esta prendas han llevado a un hallazgo insólito. El Centro Español de Sindonología, en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, han confirmado que el sudario de Oviedo, la prenda con la que se tapó su rostro, contiene el mismo tipo de polen que el sudario de Turín, la sábana que cubrió su cuerpo. Gracias, Rosa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí poniéndome un poquito de agua, pero no me ha dado tiempo de bebérmela. Eso es que vas a hablar mucho de este tema. ¿Solamente es el tema del polen o no? Bueno, vamos a ver, es que el tema del estudio del sudario de Oviedo ahora ha cumplido 25 años. Nosotros partimos de llegar a Oviedo y ver una tela sucia, manchada y arrugada, donde no se veía absolutamente nada, donde, vamos, si esto no hubiera estado en una catedral, pues le hubiéramos dado una patada y lo hemos pasado, porque nadie se le ocurre coger una tela pues bastante sucia y ponerla ahí en un relicario, ¿no? Claro. Y sin embargo, pues después de tanto tiempo y con especialistas que hemos buscado que fueran profesionales de las distintas ramas del estudio, no aficionados, que eso sería terrible, pero hay gente que hace investigación así también, pues hemos conseguido pues prácticamente desentrañar por lo menos qué sentido tiene el sudario, y la mayor parte de las cosas que se pueden saber pues las sabemos nosotros. No sé si... ¿Qué sentido tiene entonces y qué se ha descubierto? Bueno, lo primero es que el sudario es una tela complementaria de la sábana porque se utiliza en momentos distintos. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo, que es que si nosotros tenemos un muerto en una carretera, le tapamos la cara. Entonces, a veces con una chaqueta, con lo que sea, ¿no? Para que no esté el pobre ahí con la cara. Y entonces lo que hacemos es, pues, lo que se hizo con el caso de Jesús, y se hacía porque era obligatorio, era cubrirle el rostro en el momento que se producía la muerte y trasladar el cuerpo con el rostro cubierto porque al mover un cadáver que tiene un edema pulmonar agudo, pues sale líquido por la nariz y por la boca, entonces ese edema pues va manchando. Entonces, para evitar eso, pues se coloca una tela. O sea, que hay una tela entonces en la cara y hay otra tela que ya es el sudario que envuelve... O sea, no, es que sudarión en griego significa pañuelo. Entonces nosotros tendemos a llamar sudario a la sábana, pero la sábana es una síndone, en griego es un lienzo grande. Entonces el sudario no puede ser un lienzo grande, es un lienzo pequeño que envuelve la cabeza. La otra vez que San Juan cita la palabra sudario es para referirse a una tela que tapaba la cabeza de Lázaro, también la cabeza, ¿eh? Entonces el sudario se utiliza para el transporte. Cuando llegan al sepulcro, pues se quita el sudario, que ha quedado como si fuera una especie de capucha, podemos decir, cosido además al pelo, y luego pues cuando se quita se deja el cuerpo dentro de la sábana. Ahora tenemos que averiguar ¿cómo sabemos que pertenece a la misma persona? Quiero decir, yo quiero que mucha gente conoce la sábana santa, conocemos también el sudario de Oviedo, pero, por cierto, vamos a ofrecer unas imágenes absolutamente insólitas, porque es la primera vez que se van a poner en televisión los estudios que se han realizado, ¿no? ¿Es verdad? Eso es la primera vez, es decir, que tenemos una primicia espectacular. ¿Cómo sabemos que pertenecen al Señor mismo? Bien, había una afirmación que era la tradición, sencillamente. Entonces, en estos años lo que se ha estado haciendo es un estudio de todos los aspectos del sudario, desde recoger el polvo que había sobre él, en fin, todo lo que se ha hecho. Sobre todo, el estudio hematológico forense nos ha dado muchas pistas. Por ejemplo, hemos encontrado en una esquina zonas que corresponden y además que coinciden con las de la misma zona en la sábana santa, que son las que se referirían a la nuca, donde hay heridas puntiformes, es decir, como si hubieran sido pinchadas en la zona de la nuca, y todo eso pues en una persona muerta en posición vertical por la salida de líquidos. Sabemos que es una persona que, bueno, pues por el edema de pulmón agudo ha muerto con una situación de estrés propia, por ejemplo, de un crucificado. Sabemos que tiene, incluso lo que estamos viendo últimamente es que la cantidad de líquido que sale por la nariz y por la boca requiere un orificio de entrada de aire en los pulmones, lo cual podría ser un indicio, no es una prueba, es un indicio y voy a indicarnos también la posibilidad de una lanzada. También hemos encontrado una marca, como se aparece en la sábana, en la altura, en la parte superior de la espalda, como si fuera un latigazo de los que aparecen en la síndone. Pero sobre todo, bueno, pues lo que es más significativo es que lo último es que hemos conseguido hacer un estudio
geométrico muy importante, la reconstrucción del rostro de la sábana santa, que esto lo ha hecho el profesor Miñarro de la Cátedra de Escultura de la Universidad de Sevilla, ha conseguido hacer una reproducción exacta de cómo es el rostro de la sábana santa en 3D, y al colocar las manchas de sangre del sudario sobre ese rostro, pues resulta que encajan perfectamente todos los accidentes. Eso es exactamente lo que vamos a ver dentro de un momento, pero queremos saludar a Alfonso Sánchez Hermosilla. Muy buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Estamos hablando de que pertenecen, que es muy probable que pertenezca al Señor, pero ¿cómo sabemos científicamente que esto es el siglo I y no más o menos entre el V antes de Cristo y el V después de Cristo? Pues coincide con todo lo que cabría esperar desde el punto de vista etnológico y de antropología social, con cómo habría sido amortajado un cadáver que habría muerto en las circunstancias en las que murió Jesucristo en Judea en el siglo I de nuestra era. El procedimiento que se ha utilizado es de mucha fidelidad. Estamos hablando de que hay un margen de error mínimo, hay posibilidades de tener que volver a hacer un análisis científico el caso del sudario. En el tema de la investigación científica, ninguna hipótesis se da por cerrada, aunque esté absolutamente contrastada y demostrada según los conocimientos científicos actuales. En la ciencia todo está sujeto a revisión permanente y, bueno, nuestra línea de trabajo siempre es repetir las técnicas como mínimo 2 veces y puede ser 3, incluso con métodos diferentes para poder confirmar en la medida de lo posible que lo que se va descubriendo pues no ha sido una casualidad ni un error, sino que, bueno, puede afirmarse desde el punto de vista científico que es válida el resultado obtenido. ¿Y el trabajo ha sido más o menos cuánto tiempo se ha utilizado para los resultados científicos que tenemos? Pues llevamos trabajando con el sudario de Oviedo, el EDICES en concreto, 25 años, cumplimos el año pasado. Aunque esto se inició ya anteriormente, a mediados del siglo XX, por Monseñor Ricci, y lo que ocurre es que, bueno, llegó hasta donde llegó, con los medios de que se disponía, y quedó ahí un poquito en stand-by hasta que retomamos la investigación científica nosotros. Pues vamos a ver el trabajo. Alfonso Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver el trabajo porque os decíamos que os íbamos a enseñar las fotografías. Me gustaría que nuestro invitado nos fuera explicando las imágenes que vamos a ir viendo. Porque claro, no deja de ser muy chocante. Esto es lo que se ve normalmente cuando vamos a Oviedo, ¿no? Sí, efectivamente lo que se ve es una tela, como he dicho antes, una tela sucia manchada y arrugada. Lo que pasa es que tiene un montón de detalles. Hemos puesto 2 o 3, ¿no? Para que se vean algunas cosas que normalmente pues no se pueden ver cuando se da una bendición. Antiguamente se daba una bendición hasta el año pasado, en que ahora simplemente se expone el sudario. ¿Veis el manchón negro? El punto negro más o menos, según vemos nuestra pantalla de televisión a la izquierda. ¿Esa qué zona es esa? En realidad, si trazáramos una línea media entre las dos, dijéramos lo que es la mitad del sudario, la parte de la derecha de la pantalla es, bueno, pues desde la mitad hacia la derecha. En la parte de la izquierda es donde vemos una zona más manchada, más grande, ¿sí?, que tiene una zona más oscura en la parte central, y luego en la extrema izquierda, dijéramos, hay unas manchas que no están en la parte derecha, no son simétricas. Bueno, pues las que no son simétricas, las que están en la extrema izquierda completamente, esas son las que corresponden con la nuca. Esa es la nuca. Y ahí hay manchas que ahora veremos en la foto siguiente. Sí, vamos a avanzar. Algún detalle. Exactamente, ahí se ve. Esto se ve que esas manchitas que tienen una zona más oscura en medio y un halo alrededor, pues nos indican que esa sangre ha salido estando vivo y ha coagulado parcialmente. Entonces se ha quedado en el pelo esa sangre, y cuando le colocan el sudario después, entre 45 minutos y 1 hora, eso se puede saber, se ha hecho experimentalmente, entre 45 minutos y 1 hora, al colocar esto en la nuca, pues mancha en la tela ya separadamente la parte central del coágulo con la parte más licuada alrededor. Que, por cierto, ¿cuántos agujeros hay, más o menos? Pues la verdad es que no lo sé. En la sábana santa se ven unos 60 heridas punzantes. La verdad es que en el sudario no las hemos contado, pero bueno, lo que sí que es curioso es que se superponen y coinciden con las que hay en la sábana. Vamos a seguir viendo las fotografías. Esto que vemos en primer plano, que parece esto más bien... Esto es un granito de polen. Esto es lo que ha originado la noticia, dijéramos. Este grano de polen, pues es que se ha encontrado mezclado con la sangre, o sea, dentro de un coágulo de sangre en el sudario. Entonces, este tipo de polen es el más abundante en la sábana santa, y es un polen que se llama Helichrysum. Pero el Helichrysum, la especie, ¿no? El Helichrysum resulta que es uno de los ingredientes, o de los que se utilizaban en los ungüentos que se utilizaban para los enterramientos reales. Es decir, en el caso de la sábana santa, pues hace unos años se hizo una identificación de una serie de pólenes, después se vio que el identificador se había pasado y entonces se redujeron, pero se redujeron como seguras
6 o 7 especies. Esas 6 o 7 especies son la fórmula que da Plinio el Joven para realmente coincide exactamente con lo que se utilizaba para hacer los ungüentos para un enterramiento real de un rey, es decir, un personaje importante. Y entonces, vamos a avanzar entonces este granito resulta que también está en el sudario y está pegado a la sangre, lo cual nos indica que efectivamente está colocado antes de que se seque la sangre, o sea, como ungüento. Y esto que vemos son las manchas. Estos son las manchas de sangre, que por las manchas de sangre no tienen por qué coincidir, sino más bien los puntos de las heridas, ¿no? Claro, esa es la cosa. Es decir, si uno intenta hacer una comparación entre las manchas de sangre de la sábana y del sudario, pues no ve a simple vista ninguna comparación, ¿no? Yeah. Sin embargo, entre otras cosas, porque la sangre que ha quedado en el sudario, mientras transportaban el cuerpo hasta el sepulcro, pues esa es una sangre, ahí está roja, porque le hemos puesto roja para que se vea bien, claro. Pero en realidad es mucho más suave, ¿no? Es decir, es una parte de sangre con 6 de suero. Entonces, todo eso que es muy suave, que casi no es visible, pues va mojando la cara y según los movimientos del cuerpo que no podemos explicar, pero toda esa sangre se queda ahí. Entonces, lo que es interesante es que las manchas no son coincidentes, pero lo que se ha hecho últimamente, que esto es lo que es una primicia, porque prácticamente no ha salido en ningún sitio, yo creo que, y además no está publicado todavía, pues coinciden todas las heridas por la parte delante de la cabeza y por la parte de detrás de la nuca, coinciden las mismas heridas en el hombre de la sábana y en el hombre del sudario. Ajá. Pues vamos a, antes de dar la famosa imagen que es la superposición, cómo se hace la superposición del sudario y de la síndone, y esa imagen tridimensional de la que nos habla nuestro invitado, nos gustaría hablar con Benito Gallego, el de la Catedral de Oviedo. Benito, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Sobrecogidos? Bueno, nosotros lo vivimos desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está exactamente? Para aquellos que todavía no han ido a la Catedral de Oviedo y digan, ¿dónde está situado? ¿Dónde se puede venerar? ¿Está abierto pues a unas determinadas horas? Sí, está en la Cámara Santa, que es un espacio muy singular de la Catedral de Oviedo, románico, tiene en sí mismo un valor ya extraordinario, y es como el Santa Santorum de la Catedral de Oviedo, además del sagrario, por supuesto, que está en su sitio y lo veneramos todos los días al Señor. Pero sí, en Oviedo se venera desde hace pues muchos siglos. Lo que ocurre que cuando se ha empezado la investigación por parte del equipo de investigación del Centro Sindrológico Español de Sindrología, al que debemos muchísimo, yo les agradezco también todo el respeto y el cariño con que han trabajado y con espíritu de sacrificio durante tantos años, 25 ya que han celebrado este año, pues eso ha dado pues quizá más, no sé, como que es una reliquia más inteligente, ¿no? E inteligible, porque ellos lo explican maravillosamente. Ahora, nosotros nos limitamos a decir que no contradice para nada en ningún caso la investigación que están llevando a cabo, pues la tradición que se tiene en Oviedo desde hace mucho tiempo. Benito Gallego, muchas gracias por habernos aportado también la información de dónde se encuentra y además imagino que la catequesis que se puede dar a propósito de el sudario, la sábana santa, la presencia del Señor en el sagrario, y decir que se aprovechará. Un abrazo muy fuerte. Adiós, muchas gracias. Pero claro, tenemos que ver también, y esta es la noticia muy relacionada con el Papa, es que el Papa Francisco va a ir a venerar la sábana santa de Turín. ¿Es así, Rosa? Así es, el Papa Francisco visitará el próximo 21 de junio la ciudad de Turín para venerar el Santo Sudario. Entre el 19 de abril y el 24 de junio se realizará en esta ciudad la ostensión de la síndone, una peregrinación a la que se llama a participar a jóvenes y enfermos como un camino para encontrarse consigo mismos y con Jesús en el sufrimiento. La visita del Papa coincide además con la celebración de los 200 años del nacimiento de San Juan Bosco. San Juan Pablo II, cuando estuvo delante de la imagen, que todos recordamos esa imagen del Papa de rodillas rezando, decía que estaba delante de un espejo del Evangelio. Eso es una frase muy bonita. Teresa, te pregunto, ¿qué puede suponer para nosotros el sudario, la sábana santa, para la fe, para la historia de la Iglesia, para la Iglesia misma? El tener cada vez, cómo la ciencia va aportando más datos para llegar a ese espejo del Evangelio que decía San Juan Pablo II. Bueno, primero eso, la constatación de que la investigación científica, como además tú bien explicabas y nos decían, ¿no? No juega a demostrar falseando ni los métodos ni los datos, ¿no? Se arriesga, se lanza y sirve, si acaso, a fortalecer una fe que no depende de lo que acaben demostrando ese método, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
Y luego, en cuanto a lo, vamos a decir, simbólico, ¿no?, a lo que nos interesa independientemente de la investigación científica, es que esa experiencia nosotros la tenemos, ¿no? Quien cree en Jesucristo tiene ya esa experiencia. De manera que, de alguna manera, eso puede ayudar a confirmar algunas cosas, a revivir, a fortalecer esa experiencia, pero la experiencia es previa, ¿no? Claro. Entonces, si me permite, se añadiría una cosa, que es muy importante. La sociedad actual está transmitiendo la imagen de que Jesús no fue un personaje histórico. A veces se queda uno con, bueno, es que era un filósofo. No, de eso nada. Jesús es un personaje histórico y la religión católica, el cristianismo está basado en hechos históricos. Entonces, lo que sea motivos de credibilidad en esa historicidad de Jesús, precisamente va directamente a la entraña de lo que es la religión católica. O sea, va al núcleo de la cuestión. Claro. Además, creo que ya queda muy poquita gente de los que se dicen serios que no crean en la existencia del Señor. Pero es que los pocos serios son cada vez más, ¿eh? Vamos con esa imagen que os hemos prometido. Atención, que es una imagen tridimensional de cómo sería el rostro del Señor haciendo la conjunción del sudario y la sábana santa. Atención, lo vemos. Eso es. ¿Qué estamos viendo y por qué está la zona de las manchas del rostro que aparece a la derecha? Tenemos evidentemente la sábana santa a la izquierda, la reconstrucción en 3 dimensiones. Pues eso es, digamos, si volvemos a ver la izquierda de la pantalla, pues lo que vemos es una imagen del negativo fotográfico de la sábana santa que nos da una aproximación bastante exacta a lo que sería el rostro, pero además es que se han hecho estudios que han permitido conocer el relieve, porque la información que tiene la sábana santa da información del relieve del rostro. Entonces, en base al relieve del rostro de la sábana santa, la imagen central es la reconstrucción en 3 dimensiones que ha hecho el profesor Miñarro. Bueno, esta es la tercera aproximación, pero es milimétricamente el rostro de la sábana santa. Se puede ver que coincide perfectamente con la imagen primera, ¿no? Pero lo sorprendente es que al superponer, que aquí también lo hemos marcado de rojo más intenso para que se vea, al superponer las manchas de sangre de la parte principal, la que tocó el rostro, al dejarlas caer, dijéramos, sobre el rostro de la síndone en 3 dimensiones, pues coinciden todas las heridas, pero además, pues la herida de la nariz, que tiene roto el cartílago de la nariz, las hinchazones, los huecos, es decir, la sangre del sudario nos ha dado el relieve, la orografía del terreno por el que ha discurrido. Y resulta que eso encaja exactamente con la misma orografía que nos da la imagen tridimensional de la síndrome. Es bastante sobrecogedor. Pues la verdad es que ha sido una gozada tenerte con nosotros, Jorge Manuel, y desde luego muchas gracias también por habernos facilitado esta información para que vosotros seáis los primeros que hayáis visto esta imagen tridimensional. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es todo una provocación para la inteligencia. También eso lo decía el Papa San Juan Pablo II. Pero es verdad, Teresa, tienes toda la razón. O sea, no deja de haber un encuentro personal nosotros que tenemos con el Señor resucitado todos los días en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración, en el encuentro con los demás, ¿no? Esto es una aportación que nos puede ayudar y mucho.